Carmen tenía 69 años, pero mi cuerpo empezó a fallar mucho antes. Yo era costurera. 50 años metiendo el hilo en la aguja. 50 años de máquina de coser. Mi casa, un piso modesto en el límite de Sevilla, lo había pagado puntada a puntada. Ese piso era mi vida, mi único tesoro, mi única seguridad. Olía a telas viejas y a café de puchero, y yo pensaba que allí iba a terminar mis días, tranquila. Pero el equilibrio se me fue. Empezó con mareos tontos, como si me hubieran puesto a bailar sin parar en el centro de la habitación. Luego vino la inestabilidad, la sensación horrible de que el suelo se movía, incluso cuando estaba sentada. Fui a 3 médicos. Todos me dijeron lo mismo con esa voz cansada. Es la edad, Carmen. Es normal. Ansiedad. Me dieron pastillas para los nervios, pero yo no estaba nerviosa. Yo estaba en un bote pequeño en medio de una tormenta, sin timón y sin saber a dónde ir. El problema era que, con mi edad y mi historial de caídas, no podía vivir sola. Y ahí es donde entraron mi hijo, Raúl, y mi nuera, Elena. Al principio parecía un alivio, el cuidado que Dios me mandaba. Raúl, mi único hijo, el niño al que le había cosido cada pantalón, cada camisa, sacrificando mis noches para que nunca le faltara nada. Él venía con Elena, y se encargaban de todo. «Ya no puedes cocinar, mamá», decía Elena, con una dulzura que nunca terminaba de convencerme. «Nosotros te preparamos la cena, tomaremos control de tus medicinas y vitaminas». Yo asentía, cansada, sintiéndome agradecida. Pero pronto noté algo raro. La comida que me preparaban no sabía a nada. Elena me decía que era comida sin sal, para la presión, pero era como comer cartón mojado. Y siempre venía con una infusión dulce y humeante que me insistían en beber hasta el final. 10 minutos después de beber eso, el mundo se me ponía negro y caía en un sueño profundo, pesado. Un sueño que no me curaba, sino que me dejaba más débil de lo que ya estaba. Los mareos no desaparecían. Al contrario, parecían esperar el momento justo para atacarme. Yo me sentía un poco mejor por las mañanas, cuando Raúl y Elena aún no habían venido, cuando solo tomaba mi café solo. Pero tan pronto como me daban su ayuda, la inestabilidad regresaba con fuerza. Una noche Raúl me estaba dando la cuchara con el potaje y yo vi esa mirada. No era de amor o de paciencia. Era de impaciencia pura, de prisa, como si estuviera esperando que yo terminara de comer para que algo terrible pudiera suceder de una vez. Recordé cuando Raúl era pequeño y tuvo una pulmonía. 3 días y 3 noches, yo cosiendo de día y cuidándolo de noche, haciéndole una sopa que olía a amor y a tomillo fresco. ¿Cómo podía el hombre que me miraba ahora ser el mismo niño? Empecé a desconfiar, y me daba vergüenza sentirlo. Pensar mal de tu propia carne. Pensar que tu hijo no quiere tu bien. Me decía a mí misma: «Carmen, te estás volviendo paranoica. Es la ansiedad que dicen los médicos. No hay peor ciego que el que no quiere ver». Pero los hechos eran tozudos. El día que ellos no venían, yo caminaba 10 pasos más por el pasillo. El día que venían, estaba postrada. La presión sobre la casa se hizo insoportable. «Mamá, el piso es muy grande. Necesitas cuidados 24 horas», empezó Raúl, con voz suave. «Vendiendo la casa, te aseguras un buen lugar, un sitio profesional». Elena reforzaba. «Es mucho dinero para que lo tengas parado, Carmen. Con 280.000 euros, te damos la mejor calidad de vida». 280.000 euros. Yo había peleado por cada uno de esos metros cuadrados. «Esta es mi casa. Aquí está la historia de Raúl y de tu padre», les dije, agarrando el cojín con todas mis fuerzas, como si el mueble me diera estabilidad.
De aquí no me muevo. Yo aquí voy a morir. Ellos se encogieron de hombros. Vi la frustración en el rostro de Elena y el miedo en los ojos de Raúl. Miedo por esa deuda. Esos 60.000 euros que él había acumulado con su taller. Él estaba ahogado y mi casa era su salvavidas. Entendí que la casa era más importante que yo. Esa noche, Elena volvió a insistir en una vitamina que debía tomar. Era una pastilla grande y blanquecina. «Te va a ayudar a dormir, mamá. Estás muy nerviosa». «No la necesito», dije, tratando de mover la mano. Elena no aceptó un no. Me la puso en la boca. Me dio el vaso de agua que siempre me dejaba casi inconsciente y se fue rápido. Traté de escupirla, pero el agua me había bajado tan rápido que ya era tarde. Sentí el sopor inmediatamente. Intenté levantarme, pero el mundo se puso a girar. El pánico me hizo ir corriendo al baño, tropezando con mis propios pies, intentando agarrarme al lavabo. No lo conseguí. El desequilibrio me lanzó con toda la fuerza al suelo. Sentí mi cabeza golpear el borde frío y duro de la bañera. Un dolor punzante, peor que cualquier otro. Caí y me quedé allí, en las baldosas frías, incapaz de mover la espalda, incapaz de gritar. Raúl me encontró al rato. Su rostro. Eso fue lo peor de la caída. No había pánico, no había preocupación. Había alivio. Mientras esperábamos a la ambulancia, que llegó con las sirenas a todo volumen, Raúl y Elena me dejaron a un lado, hablando en voz baja en el pasillo. Yo estaba semi-inconsciente, luchando por no ahogarme con mi propio dolor. Pero la palabra que oí me despertó más que el golpe. «No te preocupes», dijo Elena, su voz baja y tensa, como un hilo a punto de romperse. «El médico de la familia ya está avisado. Necesita sedación total. Así no va a dar problemas en el hospital». «¿Sedación total?» Quería gritar, pero solo salió un gemido. Entonces oí la voz de Raúl, la voz que me había destrozado el corazón con el alivio de verme en el suelo. Flotaba sobre mí, fría como el aire de la noche. «Ya no tiene fuerzas para luchar. Una vez que esté en esa residencia, ya no podrá volver. Pondremos la casa a la venta inmediatamente. Es la única manera de que salgamos de esto. Elena, ella ya no es una prioridad». La traición me golpeó más fuerte que la bañera. No era la vejez lo que me estaba matando, ni los nervios, ni la mala suerte. Era Raúl. Estaban acelerando mi final. Pero, ¿con qué? ¿Cómo? Mientras los paramédicos me ponían la máscara de oxígeno, sentí el calor de las lágrimas heladas. Estaba en sus manos. «El plan está funcionando», susurró Elena, su voz vibrando de impaciencia. «El notario vendrá pronto. Solo tenemos que asegurarnos de que la dosis de la noche la mantenga tranquila y que no despierte mañana antes de firmar la cesión de la propiedad». Abrí los ojos en el hospital. Olía a lejía y a tristeza. Tenía dolor por todas partes, pero el dolor más fuerte estaba en el pecho. La traición. El plan que escuché de Raúl y Elena, como si yo fuera un mueble que iban a desechar. 2 días. Eso era todo lo que me quedaba, porque Elena había dicho que el notario vendría pronto. Necesitaban mi firma para quitarme mi casa, mis 280.000 euros, para salvar la deuda de 60.000 euros de Raúl. Estaba sedada, como querían, pero esta vez el entumecimiento no era solo del cuerpo. Era la certeza emocional de que mi hijo me estaba haciendo daño. Empecé a repasar los días, los patrones. Yo mejoraba un poquito por las mañanas, cuando me tomaba mi café con leche sola. Pero luego llegaban ellos y me daban esa infusión dulce. 10 minutos y el mundo se me iba. Me sentía mareada, las piernas flojas, y volvía a caer. Me dije a mí misma: «Carmen, no te estás volviendo loca. Lo están haciendo a propósito.
¿Pero cómo? ¿Qué me estaban dando para ponerme así? Escuché la voz de Raúl en el pasillo. Creía que yo estaba dormida. Hablaba con alguien por el móvil, con ese tono de empresario que tiene prisa. Sí, el notario vendrá en 48 horas. Es vital. Mañana a primera hora la muevo a la residencia. La sedación hará el resto. Es simple. Papá no nos dejó nada, y tengo que pagar esos 60.000 euros de la deuda del taller antes de que me embarguen. Este es el único camino. ¿Entiendes? Mi corazón se apretó como un puño. No era por amor, ni siquiera por necesidad. Era por codicia, por no trabajar más. 48 horas. Me quedaban menos de 2 días para evitar que me quitaran mi casa y me dejaran postrada. Me prometí que Raúl no se saldría con la suya. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pero yo ya había abierto los ojos. La oportunidad vino sin hacer ruido. Paco, el celador de 58 años, entró para cambiarme las sábanas. Era un hombre grande, de manos callosas y mirada de cansancio, pero con una amabilidad que no se veía en Raúl. Él había sido vendedor de equipos de rehabilitación y sabía mucho de la gente mayor. Había notado la insistencia de Elena en traerme sus vitaminas y el agua. Lo había visto con esa desconfianza silenciosa que solo tienen las personas que han visto mucho. Elena salió un momento al pasillo a hacer una llamada, hablando en voz baja sobre la logística de la residencia. Aproveché. «Paco», susurré. Mi garganta estaba seca. Mi hijo y mi nuera me están haciendo daño. Me dan algo que me quita el equilibrio. Necesito que me ayude. Paco se acercó a mi cama. No me preguntó si estaba loca. Me creyó sin dudar. «Señora Carmen, he visto más de lo que debería». Vi la impaciencia en los ojos de la señora Elena cuando usted cayó. «Dígame los síntomas exactos». Le describí el mareo, la inestabilidad que me hacía girar y la debilidad horrible en las piernas. Paco asintió. «Eso no es solo la edad. Es desequilibrio cervical y debilidad muscular severa. Quieren que usted esté tan dependiente que el médico no detecte nada grave, solo cansancio, y quieren que no sepa cómo contrarrestarlo». Él me dio mi primera lección, mi arma secreta. Me dijo que el problema era la inestabilidad que ellos estaban causando y que era fácil de disimular si yo no hacía ciertas cosas. Cuando ellos no estén, haga la prueba de la pared. Péguese a la pared y note si su cabeza o su espalda se desvían de la línea recta. Si hay desalineación cervical, tendrá mareos. Ellos quieren que usted ignore esto y siga cayendo. Intenté en cuanto se fue. Me pegué a la pared del baño. Noté que, sin querer, mi cuerpo se desviaba casi un palmo a la derecha para compensar. Era real. No estaba loca. Paco regresó al rato, fingiendo que me daba un vaso de agua. En realidad, me estaba dando instrucciones. Me dijo que la inestabilidad provocada por el sedante no era solo un síntoma, sino una herramienta de control. «Carmen, tienes que luchar contra el vértigo desde dentro. Cuando sienta que el mundo le da vueltas, haga la respiración diafragmática. Piense en llenar la barriga, no el pecho. Hágalo por 2 minutos. Eso reduce esa sensación de inestabilidad casi un 40%. Hágalo en secreto. Ellos no deben ver que mejora». Empecé a practicar en cuanto me dejaban sola. El primer día sentía que me iba a desmayar, pero a los 2 minutos, la náusea del mareo se iba calmando. Era como si el suelo dejara de moverse tan rápido. «Dios aprieta pero no ahorca», pensé, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. El método de la traición era claro: mantenerme débil, mareada y dependiente. Unas horas después, Paco regresó. Me trajo un pequeño frasco que Elena había dejado en la mesita de noche. Estaba etiquetado como suplemento de potasio. «Esto no es potasio simple, señora Carmen», susurró, revisando la etiqueta y el contenido.
Es una mezcla potente de diuréticos baratos y un sedante. Esto la está deshidratando severamente, lo que causa esos mareos repentinos y debilidad. Si su cuerpo no tiene agua, su presión cae y usted se cae. Recordé el potaje sin sal y la infusión dulce. El potaje me quitaba el sodio y la infusión, con el diurético, me quitaba el agua. Por eso yo me sentía tan bien cuando no venían y tan mal cuando comía con ellos. Estaban induciendo los mareos y las caídas para que los médicos solo vieran un cuerpo anciano y débil. «¿Y la vitamina D?», continuó Paco en voz baja. El médico ha omitido revisarle los niveles, pero le apuesto lo que sea a que los tiene bajísimos. Si no tiene vitamina D, sus huesos y músculos son débiles. Ellos le están quitando el sol y dándole un sedante. Por eso le cuesta tanto levantarse. Sentí un dolor helado, peor que el de mi cadera. Raúl, mi hijo, el que yo había vestido y educado, no solo me robaba la herencia, me estaba robando la vida gota a gota. La deuda de los 60.000 euros le importaba más que yo. Era la única conclusión posible. En ese momento de absoluta desolación, la debilidad que sentía por los sedantes desapareció, reemplazada por una rabia seca. No solo iba a sobrevivir, iba a destrozarles el plan por completo. Me convertí en una actriz. Cuando Raúl y Elena entraban, yo me quejaba con gemidos, pedía más sedante y fingía no poder levantar ni los brazos. Les sonreía con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Pero en cuanto salían, mi entrenamiento empezaba. 1. Reequilibrio. Secreto. Practicaba la respiración diafragmática. Y, lo más importante, la movilidad del tobillo. Paco me había dicho: flexione y gire sus pies en la cama por 3 minutos. El tobillo es la base del equilibrio, Carmen. Si lo mueve, su equilibrio mejorará un 25 o 30%. 2. Nutrición subterránea. Me negué a tomar la infusión de Elena y le dije que ya no tenía sed. Ella insistió, pero yo puse mala cara y fingí un vómito. Paco me trajo pequeñas pastillas de vitamina D segura. Empecé a tomar 1000 UI al día, escondidas bajo mi lengua, para empezar a contrarrestar la debilidad ósea que me causaban. Sabía que ellos habían querido quitarme el sol. Empecé a sentir la mejora. Después de 2 días de ejercicios en la cama y beber agua pura de mi botella, el mareo al levantarme era solo una pizca de lo que era antes. Aún estaba débil, pero ya no era un juguete para el mundo. Mi objetivo más grande era conseguir la confesión. Paco me consiguió un grabador digital diminuto, del tamaño de una moneda de 2 euros. Lo cosió con mis últimas fuerzas al forro interior de mi camisón, justo en el pecho. «Dales una última oportunidad de ser buenas personas, Carmen», me dijo Paco. «Si lo niegan, tendrás la prueba de que te están matando». La noche antes de la llegada del notario, Raúl y Elena vinieron a prepararme. «Mañana será un día importante, mamá», dijo Raúl, con esa voz falsa que ya me daba náuseas. «Te daremos una dosis un poco más fuerte para que no te estreses al firmar los papeles. Piensa en el descanso». Carmen se aferró al grabador escondido. Fingí estar muy sedada, los ojos medio abiertos. «¿Los papeles?», pregunté con voz débil, tratando de sonar confusa, como si me costara formar las palabras. «¿Qué voy a firmar, hijo?» «Una cesión de derechos, mamá», respondió Elena con impaciencia, mirando el reloj. «Así la residencia se encarga de todo. Es mejor para ti. Estarás bien, tranquila». Yo tosí. Sentía el sedante subiendo, pero la rabia lo mantenía a raya. Sabía que esta era mi única oportunidad de justicia. «¿Y mi casa?», pregunté, dejando que la pregunta flotara en el aire con ingenuidad. Raúl, creyéndome a las puertas de la inconsciencia y demasiado agotada para recordar, dejó caer la máscara. Su voz se hizo dura.
Se inclinó sobre la cama como un depredador. La casa se vende, madre. Lo siento, pero es la única forma. Mañana tú firmas. Yo pago la deuda de 60.000 euros. Yo salgo del apuro. Y tú estás segura en un sitio donde ya no tienes que caer más. Ganamos todos. Carmen, con el corazón roto en 1000 pedazos, sintió el clic imperceptible del grabador en su pecho. Tenía la confesión. La traición era absoluta. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Ellos acababan de sembrar un huracán. Fingí cerrar los ojos, dejando que pensaran que el sedante había ganado. Los oí salir. A la mañana siguiente me preparé mentalmente. Me concentré en la respiración. Hice la movilidad del tobillo, sintiendo mis músculos responder. Había perdido 5 kilos de líquido que me retenían los diuréticos, y me sentía más ligera. Eran las 9 de la mañana. Raúl y Elena entraron con el notario, un hombre pequeño y serio que sostenía la carpeta con los documentos. Parecía un funeral. «Ya está lista, notario», dijo Elena, sonriendo triunfalmente. «Solo hay que guiarle la mano. Está muy débil». Raúl se acercó a la mesita de noche para buscar la pluma con la que yo firmaría el fin de mi vida. Pero entonces, en lugar de gemir y pedir más sedante, hice lo que me había prometido que haría. Me senté. No con esfuerzo, sino con una inesperada firmeza. Mis ojos, antes vidriosos por los sedantes, se enfocaron en Raúl. El grabador seguía escondido. Tenía la confesión grabada, y por primera vez en meses sentía el suelo bajo mis pies. Raúl se congeló a medio camino, soltando el bolígrafo. «No», dijo Carmen, su voz recuperando la fuerza. Deslicé mis pies al suelo y me paré. Mis piernas no temblaron. «No voy a firmar nada, Raúl», declaré, levantando la barbilla. Raúl estaba pálido y Elena estaba roja de ira. «Y tú no vas a salir de ninguna deuda de 60.000 euros, porque antes de que muevas un dedo, vas a escuchar algo que he estado guardando para este momento». Antes de continuar, cuéntame desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia. Eran las 9:10 de la mañana. Entramos en la pequeña sala privada del Hospital Virgen de la Luz, en la sección de pacientes temporales. El notario, el señor don Manuel Poveda, un hombre con un traje gris pulcro, estaba ya sentado junto a la mesa de madera pulida, con la carpeta de cesión de derechos abierta. Raúl y Elena entraron conmigo, asegurándose de que pareciera que me arrastraban. Raúl se puso a mi lado, sonriendo al notario con esa falsedad que tanto aprendí a odiar, mientras Elena me ofrecía un vaso de agua con excesiva dulzura. Yo, que había fingido debilidad y confusión durante 48 horas, entré apoyada en el andador del hospital. Mis ojos, antes vidriosos por los sedantes que me habían dado en el desayuno, ahora estaban enfocados. Raúl se inclinó para buscar el bolígrafo en mi mesita de noche, pero la puerta se abrió de nuevo y Raúl se congeló. Entró Paco, el celador, con su uniforme limpio, pero no venía solo. Detrás de él venía un hombre fornido con una gabardina, el inspector de Policía Nacional, don Jaime Rivas. El notario, al ver la insignia de la policía, cerró inmediatamente la carpeta. «Inspector, lamento la interrupción de este procedimiento», dije, mi voz aún un poco seca, pero firme. «Pero estoy a punto de presentar la evidencia de un intento de fraude y abuso contra personas mayores». Raúl soltó el bolígrafo, que rodó por el suelo con un ruido sordo. Yo, que había entrado arrastrando los pies y fingiendo no poder sostenerme, tiré el andador a un lado. El golpe metálico resonó en la habitación. Enderecé mi espalda. Me paré firme. Mis piernas, fortalecidas por la movilidad secreta del tobillo que había practicado, no temblaron. Caminé lentamente hasta la mesa. No usaba el andador. No temblaba.
No pedía ayuda. Parecía una mujer 10 años más joven. Raúl retrocedió, su cara blanca como el papel del notario. Elena abrió la boca en una «oh» silenciosa de puro terror. «No voy a firmar nada, Raúl», declaré, levantando la barbilla. «Y tú no vas a salir de ninguna deuda de 60.000 euros, porque antes de que muevas un dedo, vas a escuchar algo que he estado guardando para este momento». Metí la mano en mi pecho, bajo el camisón. Saqué el diminuto grabador digital, del tamaño de una moneda de 2 euros, el mismo que Paco había cosido en el forro. Lo puse sobre la mesa, justo enfrente de Raúl, y pulsé el botón de reproducción. La voz de Raúl, clara, impaciente y brutal, llenó la sala. «La casa se vende, madre. Lo siento, pero es la única forma. Mañana tú firmas. Yo pago la deuda de 60.000 euros. Yo salgo del apuro, y tú estás segura en un sitio donde ya no tienes que caer más. Ganamos todos». El silencio que siguió a la grabación fue peor que cualquier ruido. El notario miró a Raúl con una expresión de absoluto disgusto. Raúl intentó hablar, balbuceando. Eso es viejo, mamá. Tú no sabes lo que dices». «No, Raúl, eso es de anoche», repliqué. No le di tiempo a recuperarse. Señalé el frasco de suplemento de potasio que Elena había dejado sobre la mesita de noche. El inspector, a una señal mía, se acercó al notario y le entregó un informe forense sellado que Paco había gestionado a través de un contacto externo. «Aquí está la segunda prueba, notario», expliqué, sin dejar de mirar a Raúl. «Este frasco no contiene potasio, contiene diuréticos baratos y un sedante que, combinado con mi medicación, causaba la deshidratación y los mareos. Querían que me sintiera tan débil que los médicos solo vieran un cuerpo anciano y cansado. El diurético me robaba el agua, el potaje sin sal me robaba el sodio y el sedante me robaba la conciencia». Elena se abalanzó, intentando agarrar el frasco, pero el inspector la detuvo con un brazo firme. «Querían que estuviera tan dependiente que no pudiera levantarme», continué, mi voz subiendo un tono. «Me negaron las técnicas más básicas. Me negaron la vitamina D y el sol para debilitar mis huesos. Pero mírame, Raúl, aquí estoy. El equilibrio, que ellos querían robarme, lo recuperé en secreto con la respiración diafragmática y la movilidad del tobillo». Paco, a un lado, asintió. «La señora Carmen ha demostrado una recuperación de la estabilidad superior al 30% en 48 horas, sin la ayuda de su hijo. Es una prueba de que la debilidad era inducida. Su cuerpo ha perdido 5 kilos de líquido que le retenían los diuréticos». Raúl, acorralado, intentó la última y más desesperada maniobra. Se arrodilló, con lágrimas falsas resbalando por sus mejillas. «Madre, por favor, soy tu hijo, el hijo que criaste. No hagas esto. Piensa en tu familia. ¿Vas a destruirme por un poco de dinero?». Lo miré. En mis ojos no había odio, solo la tristeza abismal de quien entierra una esperanza. El dolor me había quemado, dejando solo la calma acerada de la justicia. Yo cosí con mis manos, puntada a puntada, 50 años de mi vida para pagar mi casa de 280.000 euros. Me sacrifiqué para que no te faltara nada, dije, mi voz firme, sin emoción. Tú planeaste sedarme, deshidratarme y venderme para pagar una deuda de 60.000 euros que contrajiste por tu propia codicia. Dejaste de ser mi hijo el día en que valoraste más un ladrillo que mi vida. Levántate, Raúl. No eres nada mío. El inspector Rivas agilizó la acción. Se acercó a Raúl, que seguía en el suelo, sollozando sin convicción. «Raúl de la Cruz queda arrestado por intento de fraude, abuso contra personas mayores
y tentativa de homicidio cualificado por envenenamiento. Raúl fue esposado inmediatamente. Elena protestó, roja de furia. Ella también fue detenida por complicidad. Ambos fueron escoltados fuera de la sala. El notario, con la mano temblando ligeramente, carimbó los documentos de cesión con la palabra «anulado» en tinta roja. La escena terminó en un silencio profundo. Solo se escuchó mi respiración. Raúl de la Cruz y Elena fueron condenados. Él recibió una sentencia de 17 años de reclusión en régimen cerrado por tentativa de homicidio cualificado y fraude. Elena fue sentenciada a 9 años como cómplice activa. Raúl perdió todos los derechos sucesorios y la posibilidad de acercarse a mí, además de ser obligado a pagar 750.000 euros de indemnización por daños morales y materiales, una cantidad inalcanzable para un hombre en prisión. La deuda de 60.000 euros que había intentado saldar con mi casa venció inmediatamente después de su encarcelamiento, y su taller de costura fue embargado por el banco. La codicia le costó todo lo que codiciaba: la seguridad financiera, el negocio y su libertad. La humillación pública fue completa. La familia entera, primos, tías y especialmente sus antiguos amigos, cortaron lazos con Raúl y Elena. La comunidad de costureras de Sevilla, donde yo había trabajado 50 años, se movilizó en repudio, y sus nombres quedaron grabados como símbolo de la traición más cruel. Raúl cumple su pena en el Centro Penitenciario de Sevilla II, donde no recibe visitas familiares. 2 años después, a mis 71 años, mi vida no podría ser más diferente. Desperté de la pesadilla y recuperé mi autonomía. Camino 5 kilómetros diarios por el parque que rodea el hospital. Mi equilibrio, verificado por un fisioterapeuta externo que Paco me recomendó, ha mejorado en un 30%. Ya no necesito andador ni bastón. Perdí 12 kilos de peso que me retenían los diuréticos. Mi cuerpo, antes hinchado y débil, ahora es ligero y fuerte. La casa de 280.000 euros que Raúl quería vender se convirtió en el centro de apoyo El Hilo de Carmen, un centro comunitario dedicado a la prevención de caídas y al reconocimiento de abusos en personas mayores. Paco, el celador, dejó el hospital 6 meses después del incidente y se convirtió en el coordinador principal del centro. Juntos, enseñamos la prueba de la pared y la movilidad del tobillo a cientos de ancianos en Sevilla. Yo, personalmente, doy charlas semanales, donde comparto no solo mis técnicas de equilibrio, sino la historia de mi traición. Enseño a otras mujeres a no subestimar los pequeños trucos de salud que pueden salvarles la vida. En lugar de coser ropa para mi familia, ahora tejo una red de apoyo. Tengo más energía hoy que a los 60. Mis 2 nietos, hijos de Raúl, que habían sido manipulados por él, viven ahora conmigo. Utilicé parte de la indemnización para asegurar su educación. A veces, al atardecer, cuando la luz dorada de Sevilla entra por la ventana y escucho las risas de los ancianos que hacen sus ejercicios de respiración diafragmática en el salón que Raúl codiciaba, sonrío. Él quería enterrarme viva para saldar su deuda. Quería mi casa de 280.000 euros. Yo no busqué la venganza, yo busqué la sanación. Raúl creyó que mi debilidad era el camino más corto a su riqueza. Al negarme la vida, me obligó a luchar por ella con más fuerza que nunca. Él perdió la casa, la libertad y el honor. Yo, en cambio, recuperé mi propósito. La justicia más dulce de todas es que mi casa, el objeto de su codicia, se convirtió en mi legado. Un lugar donde enseño a cientos de ancianos a tener fe en sus propios cuerpos. Él me quería débil. Hoy doy fuerza. Mi corazón, que se rompió por la traición, ahora está lleno por la comunidad. La verdadera venganza es que, a mis 71, sigo de pie. Y si te quedaste conmigo hasta el final,
Déjame un comentario contándome qué te pareció la historia y qué tipo de historias te gustaría leer más. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia emocionante.